Desde principios de febrero de 2014, Venezuela se ha visto convulsionada por protestas multitudinarias a favor y en contra del gobierno en distintas partes del país. Al menos 41 personas han perdido la vida y más de 650 han resultado heridas. Las víctimas incluyen manifestantes que han tomado las calles para mostrar su descontento por la gestión del gobierno, así como ciudadanos que apoyan al Ejecutivo y personas ajenas a las protestas, además de funcionarios de las fuerzas del orden. Más de 2.000 personas enfrentan procesos judiciales por su presunta participación en actos violentos durante las protestas. Este es el salto más reciente de la creciente polarización que ha dividido a la sociedad venezolana en la última década. En sus inicios, estas protestas fueron desarrolladas en su gran mayoría por grupos estudiantiles, se han venido sumando grupos políticos y otros sectores de la sociedad, dándoles a las manifestaciones un carácter más general en cuanto a la representación social de las peticiones refiere. Más que todo, los actores dentro de las manifestaciones y protestas son reducidos al gobierno, los estudiantes y la oposición. Por otro lado, los medios internacionales han sido víctimas de acciones políticas que impiden su trabajo, como la salida al aire del NTN24 canal colombiano o la expulsión de la presentadora de CNN, Patricia Yani. Al igual, muchos estados han dado voz de apoyo al gobierno o recomendaciones al mismo en relación a las acciones que toma o debería tomar. De igual manera, organizaciones no gubernamentales, tales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Foro Penal han expresado y rechazado la situación, y en caso de esta última ha prestado asesoría para todos aquellos detenidos por las Fuerzas Armadas venezolanas. En esta instancia, creemos que el conflicto de Venezuela afecta el proceso de paz. La convulsión hacia lo que se dirige el régimen bolivariano desemboca en la imposición de una dictadura. El consiguiente incremento del poder del ejército traería aparejado el riesgo de un cambio en la posición de Venezuela sobre las negociaciones y una mayor disposición a apoyar el fortalecimiento de la guerrilla colombiana. Dos factores alimentarían esta tendencia. Por un lado, la presencia de tramas de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas de Caracas que ven las FARC como un socio y la violencia en Colombia, para una oportunidad para enriquecerse con el tráfico de armas y drogas. Por otra parte, la existencia de un núcleo de oficiales venezolanos ultranacionalistas que miran a Bogotá como una amenaza y contemplan la posibilidad de atizar su conflicto interno como una forma de debilitar un rival estratégico. Venezuela juega un papel importante en el sistema internacional, puesto que ejerce soberanía sobre un extenso espacio marítimo que le facilita la interacción con diferentes estados para llevar a cabo diversas actividades económicas. Es el país que posee las mayores reservas de petróleo a nivel mundial, la novena del gas natural y las 16ª en cuanto a oro. La posición de tantos recursos naturales vitales le permite influir en el sistema internacional y le da capacidad de ofrecerlos o negarlos a los demás países. Estas reservas son las que le permiten la creación de alianzas y de organismos de integración con otros países para el beneficio de los mismos. Se le reconoce por ser un país megadiverso, lo que le concede realizar diversas actividades agropecuarias. Se podría considerar como una potencia regional, ya porque tiene peso demográfico en América Latina. Las revoluciones, protestas, las represiones por parte del gobierno, las políticas utilizadas que se viven en Venezuela no solo tienen repercusiones en el país, sino en el contexto internacional. El gobierno represor venezolano causa la intervención de organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales para garantizarle, al menos en potencia, el cumplimiento de los derechos humanos a toda la población. No creo que se llegue a ese estadio de una guerra civil en Venezuela. No obstante, sí considero que estamos en una crisis económica y una crisis política. La institucionalidad no ha avanzado, hay muchos cargos de la institucionalidad en los distintos poderes los poderes públicos, pues que deben ser renovados, como cargos dentro del Consejo Nacional Electoral, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia deben ser nombrados. Y todo eso ha sido a un letargo, a un retraso del Ejecutivo Nacional. En ese sentido hay una crisis política y todavía no se sabe quién fue el que ganó las elecciones en Venezuela. La tal auditoría del 19 de abril nunca se dio. Chávez, ni siquiera Chávez estando en vida en unas elecciones presidenciales, se posesionó al otro día de las elecciones presidenciales. Siempre hay un espacio, por lo general son 7 días después, para la posesión. ¿Cuál era el apuro de Nicolás Maduro de posesionarse el día 15 de abril? El mismo 15 de abril a las 2 de la tarde fue que se posesionó. Entonces, surgen muchas cuestiones que llevan a que políticamente se generen conflictos, ¿sí? Ahora bien, ahorita existen unos diálogos.
¿qué ha dicho el presidente de Venezuela? Que son diálogos, pero que no son una negociación, y en ese sentido pues la oposición no tiene nada que hacer, el gobierno está actuando, se está demostrando como lo que es por sí solo, ¿sí me entiendes? Bajo el peso de sus propias acciones está cayendo. Entonces en ese sentido, el que le está haciendo la guerra a la sociedad es el mismo gobierno venezolano, el que está utilizando toda la institucionalidad y el monopolio de la fuerza es en contra de la población civil. Pensar distinto es malo. No pensar distinto, estoy seguro de que muchos adeptos al gobierno son los que están sufriendo ahorita la crisis económica. Sí es posible que ocurra una guerra civil en Venezuela, porque tiene una oposición muy fuerte. Existe una división muy marcada en Venezuela, una polarización política demasiado marcada, y no puede estar alejado de pronto de una guerra civil. Ojalá no sea así, pero el conflicto puede generarse, digamos, no puede ser a corto plazo, pero sí de pronto a mediano o largo plazo. Siendo realistas, lo que está sucediendo en Venezuela a nivel mundial no tiene mayor peso. Es simplemente un conflicto que se está dando en una región que es Latinoamérica y en una parte de América Latina. Si vamos a mirarlo en el concierto internacional, en el concierto mundial, pues eso no tiene mayor peso. Y de hecho lo vemos con muchos otros conflictos que se dan en Asia, en África, ¿sí? Que pues de pronto uno escucha noticias de ellos, pero que no van a tener mayor repercusión. Ahora, si lo ponemos a nivel regional, pues obviamente la influencia sí es bastante grande, sabiendo obviamente que la influencia política que ha tenido y económica que ha tenido Venezuela en muchos otros países como Bolivia, Nicaragua, la misma Argentina, pues obviamente es distinto de lo que está pasando allá. Gobiernos que se han mostrado amigos de Venezuela, pero ante lo que está pasando en los últimos meses con las protestas estudiantiles, las protestas cívicas, el cierre de los medios de comunicación, pues obviamente no saben qué hacer porque están como en una situación en la que no pueden apoyar de manera directa al gobierno de Venezuela, pero pues tienen que mostrar de alguna manera su cercanía con él. Y obviamente a países como Colombia, pues obviamente pues aunque no diga mayor cosa, pues obviamente Colombia no se ha manifestado abiertamente en términos diplomáticos, pero obviamente hay un desazón, hay un desconcierto y una preocupación porque son nuestros vecinos. Y lo que menos querría obviamente un país, Colombia, es que obviamente lo que suceda allá se pueda trasladar al territorio colombiano. La situación en Venezuela a sus países vecinos. Bueno, las consecuencias son de orden comercial. Fijémonos cómo lo que está sucediendo en la frontera con Colombia y con Venezuela. El problema comercial, el problema de negocios, las deudas que tiene Venezuela con Colombia y con los comerciantes colombianos. Venezuela era un excelente cliente para Colombia en cuanto a venta de vehículos y alimentos. Esto se ha perdido enormemente. Entonces, es, digamos, a nivel económico o a nivel comercial que se afectan muchísimo los países. Frente al caso de Colombia, la situación, digamos, es bastante compleja, ¿no? Digamos, para el caso colombiano, Venezuela en este momento es un país que es sumamente importante en términos del proceso de paz, junto con Cuba, Chile y Noruega. Venezuela hace parte del grupo de países que están acompañando al gobierno colombiano y a las FARC en estos diálogos de paz que se celebran en La Habana. Así que digamos, ese es un factor que entra dentro de los cálculos diplomáticos y dentro de los cálculos estratégicos del gobierno colombiano. En ese sentido, cualquier declaración, cualquier pronunciamiento, pues va a estar, digamos, mediada por la necesidad de seguir contando con Venezuela como un aliado. Y adicionalmente, desde que Juan Manuel Santos llegó a la presidencia, ha hecho un esfuerzo por normalizar las relaciones, lo cual, digamos, relaciones bastante resquebrajadas políticamente y en el ámbito comercial. De ahí que, digamos, también sean consideraciones que entren en la manera como desde Colombia haya pronunciamientos frente a la crisis.
Yo pienso que aquí debe intervenir de manera diplomática. La diplomacia es vital en este momento. Colombia y el presidente Santos hizo muy bien en cuanto a hacer nexos nuevamente con Venezuela, de querer abrir diplomáticamente las relaciones con Venezuela, y es lo que todos los países deben realizar. Pienso que un país no debe intervenir en el conflicto de otro, a pesar de lo que esté sucediendo. Puede estar Venezuela en una situación muy grave, en un conflicto muy delicado, pero los países deben estar al margen de él. Existe una comunidad como UNASUR, que es en la que se discuten todos los temas de conflicto. En Colombia, en el año 48, se creó la Organización de Estados Americanos, la OEA, que precisamente buscaba crear un organismo para que los países estuvieran en permanente paz, digámoslo de manera coloquial, para que ningún país le pisara la manguera al otro, para que nadie interviniera en los conflictos del otro. Y pienso que esa es la situación que se debe tener en cuenta. Entre más interviene un país en el conflicto del otro, puede crearse un mayor problema, una situación de guerra que no nos gustaría sucediera en América Latina. Frente al caso, digamos, de Venezuela, la capacidad de actuación desde actores del sistema internacional, yo la diría, es poca. Lo que parece es privilegiarse más bien la condena de los hechos, pero de ahí a pensar, por ejemplo, en una intervención hay un trecho por muchos factores geopolíticos, lo que tiene que ver con el petróleo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con tradición, con la importancia que en América Latina tiene la salvaguarda a la soberanía. Para tomar, digamos, pues un ejemplo puntual, la Organización de Estados Americanos, muchos coinciden en que ha tenido una crisis de liderazgo, así que es poco probable que desde ese organismo, digamos, se tomen acciones. Así que yo diría que lo que vamos, digamos, a testimoniar son más pronunciamientos a favor o en contra de las partes, ciertos llamados a que la calma, digamos, se interponga, pero pocas, digamos, intervenciones más drásticas. La sociedad internacional está interviniendo a través de UNASUR en este momento y me parece que es de las acciones más saludables que ha hecho UNASUR en este nuevo ensayo de participación a la seguridad de la región y demás cosas. En general, la comunidad latinoamericana tiene poca intervención en los asuntos internos, políticos internos, incluso cuando hay riesgo de golpe de Estado, como sucedió con Fujimori, la comunidad latinoamericana no intervino. Creo que UNASUR es el primer ejemplo de un intento por organizarse y por intervenir efectivamente y lograr un acuerdo entre oposición, por lo menos la parte más flexible de la oposición, y el oficialismo. La manera podría ser a través de mecanismos regionales, ¿sí? Regionales o instancias internacionales como la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque digamos que uno de los fines, por ejemplo, de la ONU es el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, correcto. En este sentido, pues, debería haber un pronunciamiento que, si bien es cierto, se han hecho desde el seno de Naciones Unidas, es en pro de la paz, de que internamente se puedan resolver esos conflictos internos que son políticos, pero han trascendido a todos los aspectos de la vida nacional, entiéndase economía, entiéndase mismas relaciones internacionales, entiéndase la misma seguridad, etcétera, etcétera. Y los mecanismos regionales, como te dije inicialmente, hay unos que son primero importantes para la Unión Latinoamericana, como sería la Organización de Estados Americanos, dentro de los cuales en la Carta Interamericana la Carta Interamericana
dice que se debe preservar los valores democráticos y en este sentido las libertades individuales y fundamentales deberían ser respetadas. La primera implicación, pues yo diría la más evidente, el primer motivo que viene a la mente, vendría a ser, digamos, las implicaciones en términos del petróleo. Venezuela es en este momento el único país de América Latina miembro de la OPEP y su economía, digamos, está fuertemente basada en torno al petróleo, un recurso, digamos, pues bastante apetecido a nivel mundial y que para bien o para mal, digamos, blinda a Venezuela frente a la manera como los actores del sistema internacional van a relacionarse con esa situación. Así que digamos, pues una de las primeras implicaciones tendría que ver cómo la situación de orden público incide en los mercados petroleros. Adicionalmente también hay una implicación en términos, si se quiere, regionales frente a lo que podría llamarse un modelo político alternativo, si se quiere, que en algún momento lideró Hugo Chávez y que se postuló como contrahegemónico frente a Estados Unidos. Bueno, el conflicto interno en Venezuela ha creado una gran polarización, enfrentamiento entre unas fuerzas adheridas al modelo político-económico que viene aplicándose en ese país desde hace más de 15 años y por otro lado las fuerzas que se oponen, resisten ese modelo, quieren una economía más abierta y quieren una dirección política de más libre juego de los partidos políticos. Las implicaciones son fundamentalmente regionales. Implicaciones globales son menores, implicaciones continentales son atenuadas, pero la implicación directa es sobre el escenario regional suramericano y latinoamericano, en cuanto que América Latina está lejos de una agenda concertada común, de un libreto coordinado entre los diferentes gobiernos y más bien se apresta a continuar en un buen tiempo dentro de una división en que una zanja separa a las opciones de mayor convergencia, de mayor autodeterminación regional, más proteccionistas en el orden económico, frente a unas opciones escogidas por otros países de una vinculación internacional mucho más neoliberal, con regímenes de mayor digamos, desenvolvimiento partidista, como son los que están representados en la Alianza del Pacífico, por un lado, y por otro, el proyecto UNASUR, Mercosur, CELAC, que quieren una esfera mucho más autónoma de decisiones dentro del ámbito latinoamericano. La Alianza del Pacífico, como bien sabemos, tiene una adherencia muy pronunciada frente a los intereses hemisféricos de Estados Unidos. Entonces ahí, en ese sentido, lo que está pasando en Venezuela pues, crea mayor tensión, tiene el apoyo de los países de UNASUR, de Mercosur, pero de todas maneras es un elemento que crea un ruido considerable en el momento de buscar opciones, porque hay una crítica muy directa al manejo político, al tratamiento de la opinión pública, a la represión de las manifestaciones populares por parte del actual gobierno. Entonces ahí ese es un factor que incide muy directamente sobre los esfuerzos de convergencia y de coordinación, de cooperación económica y política dentro de América Latina. En la parte hemisférica, como digo, hay otro efecto, pero que ya es de otra índole, dado en este momento por el enfrentamiento con Estados Unidos y el proyecto de ley para sancionar al gobierno de Venezuela, que es un proyecto y que va a, en la medida en que se encamine y se apruebe, a profundizar esa división, esa brecha que se ha establecido en la región. Más allá del continente americano, creo que son menores porque ni China, ni Rusia, ni los otros países grandes que puedan tener contraposición con Estados Unidos tienen mayor interés en jugar
una adhesión así muy marcada a lo que pueda pasar en Venezuela. Tras ver los diferentes puntos de vista, las distintas perspectivas acerca de la realidad de Venezuela y la manera como esta afecta directa o indirectamente a la sociedad internacional, se llega a la conclusión de que la crisis en Venezuela es una parte importante del sistema internacional. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo.